Ustedes habrán oído la homilía, tendrán Sí, claro. alguna reflexión al respecto. La primera reflexión es lo concreto de los puntos que trató el Papa, ¿no? Y son pocos puntos y todo el mundo se acuerda de esos Vos puntos. fuiste allá, ¿no? Sí, tuve el privilegio de representar al Congreso en la ceremonia. Me parece que el tema del poder como servicio es muy revolucionario. Sí. El tema de privilegiar a los más pobres, a los más necesitados, a los más débiles, a los más excluidos. Y el tema de la humildad, ¿no? Si vos mezclás el poder como servicio más humildad y menos soberbia, es una revolución muy potente, que en la Argentina debería generar Además, una modificación muy potente. Rabino Sergio, la humildad viene del latín humus, que quiere decir tierra. Es decir, el humilde sabe que es polvo. Tal cual. Y no se la cree, por supuesto, ¿no? Tal cual. Así que me parece que es como que Bergoglio está marcando un camino de un cambio muy potente, me da la impresión. Hoy es un día triste en la Argentina, hoy es 24 de marzo, es un día que hemos elegido para, de alguna manera, para recogernos y para sentir el dolor de miles de muertos que hemos tenido matándonos entre nosotros. Hoy además tuvimos una muy mala noticia, dolorosa noticia de una verdadera militante popular, ¿no? Que era Susana Biau, una militante de la causa de los pobres que murió hoy. No sabía eso. Y que fue un ejemplo de eso, de cómo se puede pasar de un estado a otro, ¿no? De un nivel de enfrentamiento muy alto, de cuando ella militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, asociado al ERP, a una postura de respeto, de decencia, de defensa de la decencia, de defensa de los que realmente trabajan para los más pobres, y ese es un camino que me parece que se sube al camino de Francisco. Sí, yo de alguna manera, como decía Federico, los que tuvimos el privilegio, ¿no? Fue un privilegio estar presentes en un tiempo y espacio que creemos es un punto de inflexión en la humanidad. Yo creo que todavía estamos muy juntos, contemporáneos con los sucesos, entonces no tomamos perspectiva, ¿no? Y no lo digo solamente por esta semana tan intensa, yo en lo personal, el solo hecho de poder llegar, cuando fue la audiencia con las religiones, a estar frente al Papa Francisco y reencontrarme con Bergoglio. Claro. Y que esa tensión, que aparenta ser una tensión, es para nosotros una profunda emoción, conmovedora, por cierto, por lo que va a significar, ¿no? Se cierra un ciclo, pero inmediatamente se abre otro que no es una discontinuidad, ¿no? No tengo respuesta de esto, ¿no? Pero tuvimos a Bergoglio acá 30 años, en la capital, en el centro, en la catedral, y yo le decía a mi mujer hoy, me hace acordar el pasaje evangélico que cuando aparece Cristo predicando, uno dice, pero este viene de Nazaret. ¿De dónde va a venir Nazaret? Esto, Sí, Bergoglio, bueno, aparentemente, pero quizás no se hizo notar. O Sí al se revés, hizo notar. claro. Yo creo que sí se hizo claro, notar. yo Bergoglio se hace notar cuando se pone atrás en la fila. Claro. Ese es su magisterio. Eso es lo que Mauricio el otro día decía cuando estábamos juntos en Roma, decía, lo que hace el Papa es levantar mucho la vara, porque su ejemplo y su actitud hace que todo lo demás, cuando están Pues él baja el perfil y se eleva. Claro. tengamos que ponernos al nivel de él, y es difícil. Por Y ahora tenemos un desafío, que yo siempre también lo digo, tenemos un desafío muy importante como argentinos, que yo lo pondría en estos términos, diría, lo eligieron a pesar de ser argentino. Sí, es decir, si bien es para nosotros un orgullo, ¿no? Y estamos todos tan contentos, no sea que malversemos y profanemos esta oportunidad que el mundo nos da, porque la Iglesia Católica, y diría el cónclave de los cardenales, nos pone otra vez en el centro del mundo, mientras que la Argentina se fue del mundo. Nos puso del lado, de alguna manera, de los buenos, en el sentido de que no hay diferencias entre jefes de estados, ni naciones, ni religiones, que no peregrinamos hasta Roma sabiendo que Bueno, era voy a hacer algo auspicioso, personal, ¿no? Sergio. Yo me acuerdo todavía, como si fuera hoy, el día que Juan Pablo II dijo, los judíos
son nuestros hermanos mayores. Claro. A mí eso me cambió la cabeza. Por eso yo creo que teológicamente no es que fue antisemita, pero había un antisemitismo, sí, ¿no? Medio... Bueno, Bergoglio dijo algo parecido. Para ser un buen católico hay que haber sido antes un buen judío. Claro. Por eso, acá creo que ¿por qué es tan fuerte el signo? Porque uno dice, bueno, porque es argentino, porque lo vimos ahora, pero yo creo que hay una continuidad de efectos de un cambio de era. Primero él va a retomar al peregrino, a Juan Pablo II, en su visión de una agenda global. Número 2, algo muy relevante y muy importante, que la evangelización centrada en Europa, que perdió su fuerza, usa ahora a América, no para darnos a los latinoamericanos un gusto, sino porque es un recurso que necesitan, porque aquí la fuerza viva del catolicismo puede volver a inyectarle esa fuerza a Europa. Y por otro lado, yo creo que hay alguien que lo empezamos a olvidar y que tiene que estar nuevamente puesto en el centro de la escena, que es la grandeza de Benedicto XVI. Porque Ratzinger hizo algo que yo creo que no tiene precedente. Poder plenipotenciar y renunciar, pero además dejar la agenda marcada y armada, porque para mí Ratzinger no se fue a ningún retiro, vuelve a la posición que tenía con Juan Pablo II. Y el ejemplo del día de ayer fue una clara evidencia de que no terminó, sino que es un hermano asociado en este nuevo papado, donde también hay una fortaleza de equipo, de contribución. Te hago una pregunta, Sergio. En la comunidad judía, ¿qué reacciones sentís vos en torno a estos temas? Hay claves que no van solo a la comunidad judía, que creo que la vamos viendo en todos lados. La sabiduría de Bergoglio, que en el ejemplo que él da no pierde la dimensión de estadista, porque las dos cosas van juntas, además de que siendo jesuita, además de tomar la impronta franciscana, nunca viene subtitulado, pero vos nunca lo podés entender literalmente. Siempre tiene más de una dimensión su mensaje. Entonces yo lo que diría es, nunca tuvo vínculos ni exclusivos ni excluyentes, siempre puentes. En la comunidad judía no hay absolutamente ninguno de nosotros que no esté entusiasmado y motivado a sumarse a su llamado, donde para él ya el diálogo interreligioso no es un horizonte, es el umbral donde él parte. Y nos llama a todos nosotros a hacer el trabajo con él. Les quiero preguntar a propósito, recién lo que decía Mariano, se hacía notar Bergoglio, que era Bergoglio antes. Creo que basta ir es muy fácil ahora, Mariano, Google pone homilías Bergoglio en un buscador por internet y le salen todas las homilías. Quien quiso escuchar, podía escuchar. Por lo tanto, a partir de eso me preocupa, o creo que una de las tareas, Mariano, es fantástico embelezarse con este clima ecuménico maravilloso. Ahora tenemos, creo que una tarea formidable, que es ver hasta dónde llega este papismo light. Digamos, este papismo, cómo está decodificando la política este mensaje. ¿Dónde están los aprovechadores? Bueno, ¿dónde están los oportunistas? ¿Y dónde están verdaderamente los que han interpretado cabalmente lo que dice? Eso es tan obvio porque vos vas a ver en estos días tipos que dicen lo que tenemos que hacer es apropiarnos del Papa, como de los eventos, como de un mundial, ¿no? Apropiarnos de Maradona, que es popular ahora, así nos transmite popularidad, los llevamos al balcón a saludar. Se quiere apropiar del Papa. Cuando el Papa está dando el mensaje de la humildad. Maradona, yo diría sí, Messi. O Messi. Cuando el Papa está dando el mensaje de la humildad, de ponerse atrás en la fila, de servir, de tomar el poder como servicio, hay mucha gente, no tanta, pero alguna gente de la política que lo que quiere es adueñarse del Papa. Si se quisieran de verdad adueñar del mensaje del Papa, deberían empezar a decir, bueno, a ver, demos gestos iguales que los de Francisco. Abandonemos esta cosa de prohibirle a las empresas que publiciten en diarios que nos critiquen, porque estamos en democracia, y está bien en democracia que nos critiquen. Empecemos el diálogo de verdad, no de piripipí. Mostremos una actitud de diálogo, de respeto, de pluralidad, de verdad. No se puede decir, queremos pluralidad y le prohibimos a las empresas que hagan publicidad en los que nos critican. ¿Qué es eso? Sí, hay además para la política una clara distinción, ¿no? La esperanza no es espera, y no es la ilusión de que porque él llegó nosotros vamos a llegar. Nosotros no vamos a llegar a ningún lado que no querramos ir, sino nos comprometemos con las cosas concretas que tienen que ver con esta nueva dimensión, donde yo creo que no tenemos que ir justamente a la idea de los ídolos que son la idolatría, que todo el tronco abrámico combate. No lo hagamos un ídolo al Papa. Claro. Hagámoslo un ejemplo. Entonces el ejemplo vos justamente lo imitás si portás en tu acción
lo que él te irradia. La idolatría es la veneración ciega del consumo del ídolo para que te transfiera esa idea que en realidad vos tenés que incorporar por tu propia virtud. Y es lo que la política todavía no necesariamente tiene. Sí, pues es que justo acabas de decir esto. Me parece que en la filosofía kirchnerista, avalada por filósofos como por ejemplo José Pablo Feynman, está presente esta cuestión de la idolatría. Ahora me lo has hecho entender, sí, Sergio, de este punto de vista. No es la ejemplaridad, sino la idolatría. ¿De qué quieren aprovecharse? Apropiarse, perdón. De la estatuita. De la idolatría. Bueno, porque ya ha habido casi una teocracia acá, sí, a partir de él. Cuando la presidenta habla de él, ya no es Néstor Kirchner, el expresidente, es él. Entonces, quieren apropiarse a la manera de un ídolo, un nuevo ídolo para poner en la estantería acá. Ahí hay una clave política. Nosotros podemos abordar esto de múltiples formas. Hay una, digamos, espiritual, teológica, diálogo interreligioso, qué pasa con el catolicismo, pero hay una que creo que es muy importante, en función de tu pregunta, que es, acá se diferencia entre idolatría y ejemplaridad, la diferencia entre lo popular y el populismo. Tal cual. El fervor que hay es realmente popular. El problema es que la atención que tenemos nosotros, que eso popular guarde el valor de raíz de la identificación ejemplar que tenemos que asumir, que el populismo, que lo cancela como una mercadería de dominación y de fascinación en comunicación de masas, cuando en realidad la aproximación de Bergoglio, que ahora es Francisco, era personal. Esa idea de que no lo veía nadie era lo que lo hacía justamente invisible a la masificación del populismo, pero trascendente en lo popular, de que están ahora todos los testimonios de los que sí recibieron en el cuerpo a cuerpo, uno a uno, que lo hace trascendente. Es muy fuerte plantearlo en estos términos porque parece un golpe bajo en un día como hoy. Pero entiéndase que estamos en esta dialéctica, en este ejemplo. El caso más paradigmático me parece Eve de Bonafini, en este punto de vista. Eve de Bonafini irrumpió en 2008 junto con un grupo de militantes o de adherentes a su grupo, a su línea de las Madres de Plaza de Mayo, entró, irrumpió en la catedral y se jactaron de defecar en la catedral. Dijo barbaridades de Bergoglio. Y hoy en una carta muy emotiva, a lo mejor hay una conversión de esta mujer, se lo deseo de todo corazón, en esa carta emotiva dice, perdone, no sabía de su trabajo pastoral, no lo conocía. No sabía que iba a las villas y había puesto curas villeros, parece. No sabía o no habían querido ver que lavaba los pies no como un acto ritual más, sino que le besaba los pies en la Plaza Constitución a los pobres. Había dado testimonio. Lo ignoraron deliberadamente. Igual el mensaje del Papa va muy por encima de él. Esos son pequeñeces pequeñas, ¿no? Hoy es un día Federico, me parece que la tarea nuestra, porque no somos el Papa, sí, ni mucho menos, tendríamos que empezar desde lo pequeño. Yo tengo que agarrar el humus, que es lo que fue eso. No digo que sea pequeño lo que vos decís. Lo que digo son pequeñas las actitudes de esos que lo quisieron voltear a Francisco. Hicieron operaciones para voltearlo, pero son cosas muy pequeñas, muy berretas, muy demenciales. Son cosas muy pequeñas que se terminaron apropiando. Con esas cosas pequeñas se terminaron apropiando de la política. Sí, sí. Y se terminaron apropiando del discurso político y del discurso único, y con esas cosas pequeñas construyeron un relato, construyeron un supuesto modelo. Yo creo que vamos a tener que apelar a... Lo pequeño da pequeño. Yo pienso que vamos a tener que apelar un poco más. Yo entiendo el análisis y estoy de acuerdo. Creo que tenemos que confiar en la gente en términos, vuelvo a insistir, qué es lo que se activa a partir de ahora. Y la pregunta está abierta, si lo vamos a poder o no guiar al lado correcto o perderlo. Eso va a depender no solamente de la gente, sino de los liderazgos. La cuestión está abierta. Yo creo que puede terminar en la nada o en algo. Porque si no seríamos ingenuos de pensar que un evento de esta trascendencia hace por sí mismo todo el trabajo. Claro. Esto es una brújula, esto es un norte, esto es un camino. Pero si no vamos a caminar y no vamos a hacer el recorrido, no vamos a llegar a ningún lado. Para seguir con la tarea, lo que debería preguntarles a ustedes es ¿qué van a hacer o qué deberían hacer los grupos alternativos políticamente en forma partidaria al oficialismo para que la gente se vea identificado en la ejemplaridad? Y bueno, es extremadamente difícil. Es esto de que el Papa nos levantó la vara muy alto. Sí. Hay que ponerse atrás de todos, hay que ser humilde, hay que tener el poder como servicio.
nos dicen estúpidos a los que pensamos así y hay que Federico, bancárselo. Una pregunta. Y hay que liderar esa cosa desde el ejemplo. ¿Vos sentís que esto que ha pasado a vos, Sí, te ha cambiado? sí. Absolutamente, porque cuando el Papa, que es el jefe de la Iglesia, se pone en el piso a besar al más excluido de todos, ese ejemplo cambia. Porque una cosa son leer cosas y otra cosa es cuando vos estás combatiendo al lado de alguien y tenés que estar a la altura de esa circunstancia. Ahí, Es casi imposible para tipos como nosotros hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo de hacerlo, o de arrimarse, por lo menos. Yo te quiero contestar, digamos, justamente lo que me pasó a mí, ¿no? Yo inclusive traje una de las fotos por el hecho de que me conmovió tan profundamente el reencuentro, que no estaba previsto, porque de hecho no teníamos todos esa posibilidad, por volver a reencontrar un maestro, ¿no? Y yo creo que esa es la dimensión. Y ahí es donde viene, nosotros mañana a la noche empezamos Pesaj, nuestra Pascua. El jueves y el viernes son Semana Santa. Hoy es el Día de la Memoria. Fíjate cómo todos estos valores vuelven a adquirir una nueva dimensión de interpretación si nosotros lo ponemos en su verdadera dimensión. El día de hoy, ¿no? Ya vivimos una Argentina que tiene que pacificarse y reconciliarse sin olvidar, pero haciendo memoria completa, no parcial. Y eso es la fecha del día de hoy. Nosotros tenemos que salir de la opresión que tiene que ver con la ley. Uno es libre con la ley. No se sale de Egipto sino para recibir en el Sinaí la ley, que es lo único que te permite llegar a la tierra ¿Sabés lo que se me ocurre? prometida, Esta ¿no? es mi última intervención. Sí. Pensando, ¿no?, cómo los políticos, los opositores, los oficialistas podrían comenzar a seguir el ejemplo de Francisco. Deberían peregrinar más a las villas. Sí. Y defender a las madres solteras o con grupo familiar formado para evitar que sus hijos caigan en el Paco. Deberían peregrinar a las villas para empezar a señalar con el dedo a los narcotraficantes y a ponerlos, como los hizo Bergoglio con el padre Pepe, como hizo Bergoglio cuando no era Francisco, ¿no? La tarea está ahí al alcance de la mano. Te digo algo más. Todos los documentos de la Conferencia Episcopal Argentina, que suena medio paradójico que un rabino lo prescriba, ¿no? Pero además los católicos, todos los ciudadanos deberíamos leerlo, porque es una base programática. Sí. Y no solamente eso, sino que con toda la diferencia que tenemos a lo largo de nuestra historia, yo te diría que la doctrina social de la Iglesia ha impactado en el imaginario colectivo de nuestro país cuando todavía está pendiente de ser cumplida. Entonces hay un montón de trabajo que te diría muy claro, donde las oposiciones podrían ser una oposición, pero ya no en contra, sino a favor de un programa convergente. A veces que es tan difícil hacer un programa, ya lo tenemos el programa y tenemos un líder que nos marcó una senda. No lo tenemos que copiar, no lo tenemos que imitar, tenemos que encontrar el patrón de referencia para hacer lo que nos toca hacer a nosotros, porque no se puede transferir de la religión la práctica que tiene que ver con lo social y lo político, porque es un rumbo, es un norte. Pero recordemos, Juan Pablo II, cuando fue elegido como un referente que estuvo en lo social, con Lech Walesa, con los sindicatos y en contra del comunismo. Hizo posible caer los muros a lo largo de su peregrinaje. Hoy el desafío de Francisco para nosotros como latinoamericanos es ver cómo vamos a transferir los autoritarismos populistas en democracias populares. Y eso es un trabajo que tenemos para hacer. Rabino, hay un pasaje famoso en la historia, cuando cuenta Churchill en sus memorias, que cuando estaban con Stalin, ¿no? Alguien, no sé quién se le ocurrió, y la influencia de la religión en esto, y entonces le contestaron, Stalin le contestó, el Papa, ¿cuántas divisiones tiene? ¿Cuántas divisiones tiene él? No tiene ninguna, pero algo está pasando. Sí, yo veía eso me pasó en San Pedro. Yo me acordé de esa frase. Uno veía esa cantidad enorme de curas y de religiosos y de tipos de distintas religiones y de distintas razas y de distintos pensamientos, y estaban todos caminando muy duramente en un sentido, y yo decía, estas son las divisiones. Pues me acordé de esa frase, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Parece que tiene algunas, ¿eh? Sí, claro. Muchas gracias a los dos. No, al contrario. Muchas gracias. Y felices Pascuas para todos. Igualmente para vos, Sergio. Gracias, muy amable. Ahora viene Jorge Jacobe, porque yo le quería preguntar a Jorge Jacobe que nos dijera ya a título de la sociedad, ¿no?
si esto está cambiando la sociedad argentina o si es apenas una ilusión. Un tipo inteligente, Jacob, así que vamos a Sí, ver. va a contestar bien. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Paga en brillantes hasta $18.000 el quilate. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. En el hogar, Café 5 Hispanos contribuye a dar las energías necesarias para comenzar el día con todas las pilas. También en el bar, Café 5 Hispanos quiero tomar, porque el auténtico sabor argentino en café es 5 Hispanos. Y no hay más que hablar. Calidad 5 Hispanos.